To continue this homework, I'm going to be reading lesson 3, Parts of the Body 2, in English first. The abdomen. The main organs of the body have ordinary English names and doctors use these words. But when an adjective is needed, they often use an anatomical word. For example, we can say disease of the liver or hepatic disease. Some abdominal organs, for example, the pancreas, have no ordinary name. We have a picture is a cross section of the abdomen viewed from below. We have the pancreas, duodenum, gallbladder, liver, right kidney, left kidney, spleen, and stomach. When doctors talk about the main parts of the digestive system, they use the words bowel or intestine, the small intestine or the small bowel, the large intestine or the large bowel. When speaking to patients, doctors may refer to the anus and rectum as the back passage. The chest. The chest or thorax contains the organs of respiration and the heart. The main parts of the respiratory system are the airways and the lungs. The left lung is divided into two lobes and the right into three. The airways consist of the larynx, the trachea or windpipe, the right and left bronchus, and the bronchioles. The chest is separated from the abdomen by the diaphragm. The pelvis. A doctor is explaining the function of the bladder to a patient. The bladder is situated in the pelvis, as you know, and it is connected to each kidney by a long tube called the ureter, one on each side. The ureters carry the urine from the kidneys to the bladder, what is stored until you decide to empty your bladder. When that happens, the urine passes down another tube called the urethra to the outside. Ahora estaré leyendo la lección 3 en español. Partes del cuerpo, parte 2. El abdomen. Los órganos principales del cuerpo tienen nombres comunes en inglés y los doctores utilizan estas palabras. Pero cuando un adjetivo es necesario, normalmente usan el nombre anatómico. Por ejemplo, podemos decir enfermedad del hígado o enfermedad hepática. Algunos órganos abdominales, como el páncreas, no tienen nombres ordinarios. Tenemos una imagen de un corte transversal del abdomen visto desde abajo y tenemos aquí el páncreas, duodeno, la vesícula biliar, el hígado, el riñón derecho, el riñón izquierdo, el bazo y el estómago. Cuando los doctores hablan sobre las partes principales del sistema digestivo, usan la palabra intestino. Tenemos el intestino delgado y el intestino grueso o largo. Cuando se habla con los pacientes, los doctores puede que se refieran al ano y al recto como el pasaje trasero. El pecho. El pecho o tórax contiene los órganos de la respiración y el corazón. Las partes principales del sistema respiratorio son las vías respiratorias y los pulmones. El pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos y el derecho en tres. Las vías respiratorias consisten en la laringe, la tráquea, los bronquios derechos e izquierdos y los bronquiolos. El pecho está separado del abdomen por el diafragma. La pelvis. Un doctor está explicando la función de la vejiga a un paciente. La vejiga está situada en la pelvis, como se sabe, y está conectado a cada riñón por un tubo largo llamado uréter de cada lado. Los uréteres llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga, donde esta es guardada hasta que nosotros decidimos vaciar la vejiga. Cuando eso sucede, la orina pasa hacia otro tubo llamado la uretra, que es lo que le permite ir hacia afuera. Lesson 4, Functions of the Body.
Eating. You're hungry. You're in a restaurant and the waiter brings your food. You smell it. It stimulates your appetite. You want to eat. Your mouth waters, filling with saliva. You take a bite of the food. It tastes good, and you chew it and swallow it. You eat more, but then suddenly you taste something unpleasant. You feel nauseous. You rush to the toilet and get there just in time before vomiting all the food you've eaten. Something has disagreed with you. The five senses. In addition to smell and taste, the senses include sight or vision, hearing, and touch, also called sensation or feeling. To ask about the senses, doctors use the questions: what is your sight or hearing like? Is your sense of smell or sense of taste normal? To ask about the sense of touch, doctors talk about numbness, loss of sensation. Have you noticed any numbness in your fingers or toes? Other functions. Function: speaking, verb, speak, noun, speech. Function: walking, verb, walk, noun, gait. Breathing or respiration, we have the verb inhale, breathe in, take a breath in, exhale, breathe out. Noun, breath. Urination or micturition, urinate, micturate, pass urine or pass water. Urine. Defecation, defecate, pass feces, pass stools. Feces or stools. Menstruation, menstruate, have a period, menstrual period or monthly period. When taking a history, doctors can ask, do you have any trouble walking? Do you have any difficulty breathing? Do you have problems passing urine or problems with your speech? Do you have any pain when you breathe in? When osculating a patient's lungs, the auscultating a patient's lungs, the doctor tells the patient, take a deep breath in, hold your breath, then breathe out completely. Less common functions. There are some things we do less often. When we are hot, we sweat. When we are nervous, we shake. When we are sad, we cry. Doctors can ask, do you sweat or shake more than usual? Lección 4. Funciones del cuerpo. Comer. Estás hambriento, estás en un restaurante y el camarero trae tu comida. La hueles y estimula tu apetito. Quieres comer. Tu boca se hace agua llenándose de saliva. Tomas un bocado de la comida y sabe bien, lo masticas y lo tragas. Comes más, pero de repente saboreas algo no muy agradable. Te sientes con náuseas. Corres al baño y llegas justo a tiempo antes de vomitar todo lo que has comido. Algo te ha desagradado. Los cinco sentidos. En adición a oler y el gusto, al olfato y el gusto, los sentidos incluyen la vista, la escucha y el tacto, también llamado sensación. Para preguntar sobre los sentidos, los doctores utilizan las preguntas: ¿cómo está tu vista o cómo está tu escucha? ¿O está tu sentido del olfato o tu sentido del gusto normal? Para preguntar sobre el sentido del tacto, los doctores hablan sobre la pérdida de sensación. ¿Has notado alguna pérdida de sensación en tus dedos de las manos o de los pies? Otras funciones. Función: hablar. Verbo, función: habla. Verbo: hablar. Sustantivo: discurso. Caminar, camina, caminar, paso. Respirar o respiración: inhalar, inspirar, tomar aire, o exhalar, sacar aire.
Sustantivo, aliento. Micción, verbo orinar, miccionar, pasar orina, pasar agua. Sustantivo, orina. Defecación, verbo defecar, pasar heces. Sustantivo, heces. Menstruación, verbo menstruar o tener el periodo. Sustantivo, periodo menstrual o periodo mensual. Cuando se toma la historia clínica, los doctores preguntan, ¿tiene algún problema caminando? ¿Tiene alguna dificultad respirando? ¿Tiene problemas pasando orina o con su discurso? ¿O siente algún dolor cuando respira o cuando toma aire? Cuando haciendo el chequeo de los pulmones de un paciente, el doctor le pregunta al paciente, le dice al paciente, tome una respiración profunda, sostenga el aliento y luego saque todo el aire. Funciones menos comunes. Hay algunas cosas que hacemos en menor grado. Cuando tenemos calor, respiramos. Cuando estamos nerviosos, temblamos. Cuando estamos tristes, lloramos. Los doctores pueden preguntar, ¿usted suda o se, se, se o tiembla más de lo usual?